Les saluda Angélica Vázquez. En esta oportunidad le estaré hablando sobre el periodismo radiofónico en Venezuela. El origen de la radio en Venezuela estuvo marcado por una serie de tensiones. Luis Roberto Escolch y Alberto Miller fueron quienes iniciaron las gestiones para la primera instalación radial en Venezuela. Para lograr su cometido, convencieron a José Vicente Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez, para que accediera y apoyara el proyecto. De esta forma, el primer permiso radiofónico fue otorgado en 1926 por el gobierno de Juan Vicente Gómez a la emisora Aire, que transmitía en amplitud modulada para la ciudad de Caracas. El día inaugural se colocaron altavoces que anunciaban la primicia en la Plaza de Toro de Nuevo Circo. Su programación se basaba en la lectura de noticias de los diarios caraqueños, programas de humor y música que podía ser en vivo o en disco. Para 1928, luego de los hechos ocurridos por los estudiantes en Caracas, el gobierno decide cerrar esta estación. Por otra parte, es oportuno hacer énfasis a la importancia de la radio como medio de difusión, ya que este se concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como medio en sí, en vista de que posee una calidad íntima de tú a tú que la mayoría de los medios no tienen. Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción es menos elevado que el resto de los medios. Esta característica, a su vez, nos permite utilizar diversos elementos creativos como voces, música y anunciados en los comerciales. El continuo avance tecnológico y el gran impacto social de la radio requiere de profesionales especializados que contribuyan responsable y creativamente en la elaboración de producción, emisión de mensajes para influir en la audiencia, orientando la opinión pública e impulsando el desarrollo de los venezolanos. En la actualidad, la radio forma parte de la vida diaria de las personas, utilizando estos medios para entretenerse y, sobre todo, informarse. Asimismo, es importante conocer los diferentes cambios que atravesó el periodismo radiofónico venezolano en sus diferentes épocas. 2 años después de desaparecer Aire, nace en Venezuela otra nueva estación de radio, la Broadcasting Caracas. En esta oportunidad, la aventura tenía unas bases más firmes y unas aspiraciones más concretas. Es producto de la iniciativa privada. El 29 de mayo de 1932, con una transmisión de 50 vatios, se inicia Radiodifusora Venezuela. Casi al comenzar la Broadcasting Caracas, en 1931, otro destacado radiodifusor, llamado Gonzalo Veloz, inaugura en esta estación el programa Ondas Populares, nombre que posteriormente utiliza para bautizar una emisora el 8 de diciembre de 1935, la cual se convierte en la tercera emisora fundada en Caracas. Pero hasta allí no llega la labor de Veloz, puesto que en 1938 sale al aire la emisora Vargas y en 1944 lanza Radio Cultura. También por su iniciativa se crea en 1948 la emisora Crono Radar, la cual cambió el nombre a Radio 1300. A medida que transcurren los años, el panorama de la radiodifusión se amplía y nuevas estaciones en Caracas se suman a las anteriores. Radio Libertador, antes denominada La Voz de Pilco, se funda alrededor de 1932. Más adelante, cerca de 1939, Edmundo Suergat, administrador del diario La Esfera, instala en los altos del edificio de dicho diario la emisora La Voz de la Esfera, que poco más tarde es adquirida por la firma Tuozzo y Sosoya. Luego, Radio Tropical, la primera señal experimental, es lanzada al aire desde Turmerito, Estado Aragua, por los hermanos Bañul. Luego se muda a Caracas, de Bolsa a Pedrada, cerca del pasaje Sevilla, y el 15 de noviembre de 1939, bajo la administración de José Antonio Ponce Albín, el sonido de Radio Tropical surge en la capital. La Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, se crea el 4 de octubre de 1946, con la denominación de Asociación Internacional de Radiodifusión, en la oportunidad de celebrarse en México una reunión de 20 delegados de países americanos. El 17 de abril de 1950, las emisoras de radio existentes para esa época se agrupan en la Cámara Venezolana de Radiodifusión, organismo que crea un grupo de radiodifusores con miras a orientar y darle mejor expresión a la importante función que cumple la radiodifusión en el país.
En la década de los 50, el panorama para la radiodifusión es otro. Está marcado tanto por el surgimiento de la televisión que acapara a receptores y anunciantes, como por otra larga etapa dictatorial que marcan cambios. Ya en 1953, la televisión comienza a entablarle una fuerte competencia a la radio. Destaca con importancia, en 1957, la constitución de la Asociación Nacional de Anunciantes, con el propósito declarado de proteger los intereses comunes de sus miembros como comprador de publicidad, salvaguardar los valores esenciales de la publicidad como instrumento o medio para incrementar y promover ventas, y asesorar a los organismos oficiales en la elaboración y redacción de las leyes, reglamentos y argumentos que afecten los intereses de publicidad. Para 1955, con la industria radiofónica en pujante crecimiento, un grupo de autores y compositores como Luis Alfonso Larraín, el cantante Fran Hernández y Valentín Carrusí deciden conformar una asociación que los represente. Con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela comienza a transitar por un ambiente de democracia. La radio vuelve a saborear la libertad y retoman a la palestra los grandes noticieros y polémicos programas de opinión. Antes de comenzar el año 1960, ya Radio Rumbos y Radio Continente tenían polarizada la audiencia nacional. En Venezuela, la radio no ha dejado de crecer y expandirse después de recibir el impacto de la televisión, entre los años 50 y 60. Desde entonces, no han habido nuevas caídas. En los años 80, una nueva etapa se abre en la historia de la radio. Primero con la tecnología AM estéreo y posteriormente con el surgimiento de las emisoras FM, la cual, sin lugar a dudas, se constituyen en una innovación que viene a satisfacer un sinfín de expectativas acumuladas a lo largo de muchos años. El 5 de septiembre de 1991, por decreto número 1826, se crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, organismo autónomo sin personalidad jurídica y con la jerarquía de una Dirección General de Ministro de Transporte y Comunicaciones. Luego, en agosto de 1992, un grupo de publicistas, anunciantes y representantes de los medios de comunicación de varios países de América Latina constituyen en Caracas la Asociación Internacional para la Libertad de Expresión Comercial, SILEC. Esta iniciativa era la respuesta a una realidad imposible de soslayar. La publicidad está amenazada en todo el mundo y cada vez con más ahínco en América Latina, por toda una gama de restricciones y censuras impuestas por los gobiernos. Esta ha sido toda mi defensa. Muchísimas gracias por su atención.